Bueno, queridos hermanos, después de esta linda alabanza, de poder adorar al Señor, quiero dejar con ustedes a nuestro hermano René, que nos va a entregar el mensaje del día de hoy, para que nos salude también y podamos deleitarnos con su palabra. ¿Amén? Amén. Dios les bendiga a todos. Buenos días para los que se vienen integrando. Contento, gozoso, con gozo en mi corazón, porque eso es lo que nos hace falta, sentir el gozo del Señor para retomar fuerza, hermano. Cuando alabamos juntos a Dios, se produce esta sensación de alegría en nuestro interior, y eso recorre todo nuestro cuerpo y nos fortalece. Yo al menos lo siento así, me siento con ese gozo del Señor, con esa alegría, con esa fuerza que nos da el Espíritu Santo para poder nuevamente comenzar la batalla, la buena batalla de la fe, como dice el apóstol, ¿verdad? Y en esta hora, hermanos, quiero que abran, los que tienen su Biblia a mano o su celular, que lo abran en el libro de los Hechos, capítulo 10. Vamos a estar analizando ese tema. Y voy a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Padre, en esta hora le pido humildemente, Señor, que nos dé entendimiento, sabiduría, y que podamos expresar su palabra, Señor. Que podamos oír lo que usted demanda de nosotros. No lo que se me ocurra a mí, Señor, sino que usted, Señor, hable a través de mi boca, Señor, para que pueda llevar el mensaje a su pueblo. Bendito Dios, se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Ese era Cornelio. Dice que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y aquí hay una cosa que se nos revela cuando a Cornelio le aparece el ángel, ¿cierto? Le dice, tus oraciones y tus limosnas, fíjese bien, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Aleluya. No solamente tus oraciones, también lo que tú haces por el prójimo, también lo que haces por tu semejante. Sube a la presencia de Dios y Dios las tiene consideradas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Quien da al pobre, a Dios presta. Gloria al Señor para siempre. Entonces le dice el ángel, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y quiero que preste por favor mucha atención a lo que empieza a pasar, porque esto es una obra del Espíritu Santo que empieza a tomar los actores y empieza a hacer todo un enjambre, una jugada de ajedrez para que las cosas se vayan dando. Lo envía, que envíe a sus siervos a Jope, a ver, porque ahí, a ver, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Fíjese bien. Ido el ángel, ¿qué hizo Cornelio? Inmediatamente obedeció, ¿verdad? Y este llamó a dos de sus criados
y a un devoto soldado de los que le asistían. Recuerde que él era centurión, era un hombre que tenía gran rango, y centurión es aquel que tiene a cargo 100 de soldados, ¿verdad? Entonces, los cuales envió a Jope, dice la palabra, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Mire qué importante es esto. ¿Qué estaba haciendo Cornelio? Oraba constantemente, ¿cierto? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Subir a la azotea para orar a Dios. Y cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre. Eso es lo que nos pasa a todos de repente. Nos da una gran hambre. Y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Ya? Entonces vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro quedó sorprendido, pero después recordó, ¿cierto?, los preceptos y dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Gloria al Señor. Gloria a su nombre. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, sobre viendo qué significaba esto que había acontecido, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mire cómo se van conjugando las cosas, ¿ya? Y mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende. No dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Mire qué lindo cómo se van juntando las cosas. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa de lo que habéis venido? Entonces ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerle venir a su casa para oír tus palabras. Punto. ¿Por qué el ángel no la hizo más cortita y se le apareció Cornelio y le dijo: oye, Cornelio, ¿sabes qué? Que la papa misma, hablando en chilense, es que tú adores al Señor Jesucristo. ¿Cierto? Se hubiera borrado todo eso. Pero Dios, en su sabiduría, hace participar a sus hijos. Los hace participar. Porque a los ángeles no les encomendó predicar la palabra de Dios, sino que nos encomendó a los que en él creen. A nosotros nos encomendó predicar la palabra. Y nosotros somos los encargados de llevar la palabra de Dios a la gente que está sin Dios, o que tiene un conocimiento errado de Dios. Pero no me quiero adelantar a los hechos. Vamos por partes. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, bueno, eso lo habíamos visto, ha recibido de un santo ángel de hacerle venir a su casa
para oír tus palabras, ¿cierto? Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, o sea, era lejos el asunto, porque tuvieron que posar ahí en la noche, ¿cierto? Descansar, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. También fue obediente Pedro, ¿eh? Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día, entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Ah? Él dijo, pucha, viene el varón de Dios, voy a llamar a la gente que más quiero, a mis íntimos, amistades, y estar preparado para escuchar su palabra. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró, ¿cierto? Entonces Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y eso es lo que pasa en estos tiempos, que en estos tiempos el hombre quiere recibir gloria, hermanos. El hombre quiere recibir la gloria de los hombres. Pero aquí Pedro está diciendo, levántate, pues yo mismo soy uno igual que tú. El que merece toda la honra, la gloria y el poder es nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero, mire qué importante lo que había pasado anteriormente. Pero a mí me ha mostrado Dios, me abrió el entendimiento que a ningún hombre yo llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado vine. O sea que, si no se le hubiera aparecido el ángel, él no hubiera venido, ¿cierto? Entonces, ¿estaba bien como se hizo? Estaba bien, mire que sabio en Dios. Vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Él preguntó, ¿cierto? Bueno, aquí ya llegué, estamos aquí, ¿todo bien? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días, a esta hora, yo estaba en ayunas, ojo con eso, que también es importante, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Gloria a su nombre por eso. Usted cuando hace da y bendice a otros, Dios lo está mirando. Y Dios lo va a recordar. Qué hermoso, hermano, qué hermoso saber que Dios escucha su oración, pero también tus buenas obras van a ser recordadas. Las malas obras tienen que ser borradas, ¿cierto? Todo borrado. Dios nos libre. Pero las buenas obras tienen que ser recordadas. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre. Bueno, y ahí le está narrando lo mismo que se repite un poquito, ¿verdad? Entonces, Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Gloria a su nombre para siempre. Tanto en Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, Colombia, Canadá, qué sé yo. Dios se va a agradar del que le busca y hace justicia. Y del que le teme también, ¿cierto? El que es reverente a Dios. Y no hace acepción de personas. Dios envió mensajes a los hijos de Israel, anunciando que es Señor de todos.
Amén, hermanos. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis que se divulgó que por toda Judea, comenzando de Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos, dice el apóstol, de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea. Eran testigos de Jesús. No testigos de Jehová, testigos de Jesús. y en Jerusalén, ¿a quien mataron? Colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado. Se fija que Dios siempre tiene un remanente pequeño, como hablábamos la otra vez, una manadita pequeña él tiene. De antemano nosotros, o sea, que había coordenado de antemano a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Qué estaba pasando por la mente de Cornelio? Todo eso él lo desconocía, probablemente, más que seguro, y estaba empezando a conocer la verdad, ¿cierto? Él era un varón piadoso, y era un varón de buen nombre, ¿cierto? De prestigio, que hacía buenas obras, era un varón temeroso de Dios, pero faltaba algo. Por eso mandó a llamar a Pedro. Entonces Pedro le dio a conocer, porque él tuvo un contacto cercano con Dios. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros, hermanos, para dar a conocer la palabra. Tenemos que tener primero nosotros un contacto cercano con Dios, para poder hablar a otras personas. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. ¿Por qué cosa? Por su nombre. Ve que va entregando conocimiento. Y Cornelio empezó a sentir una sensación como la que sentimos nosotros cuando alabamos a Dios. Mientras aún hablaba Pedro, dice la palabra, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Alabanza a su nombre. Eso es lo que necesitamos, hermanos, que el Espíritu Santo caiga sobre todos nosotros para que adoremos y seamos llenos de la presencia de Dios. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, a echar el ojo, ¿cierto? Los fieles de la circuncisión, o sea, esto no puede ser, esto sí, esto no. Que habían venido con Pedro se quedaron, como dice, atónitos, perplejos. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Cierto? Que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque lo oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Gloria a su nombre para siempre. Qué bonito, hermanos. Qué bonito es servir a Dios, donde hay gente que desea tener conocimiento. Yo le mencionaba a Claudita tiempo atrás, Marcelo, cuando está el pastor un poquito delicado de salud, yo le decía, pucha, Marcelo tiene que ir para allá ahora, para el lugar nuevo, donde se están congregando los hermanitos de Venezuela, y el hombre está medio delicado de salud, entonces me preocupa eso, le decía a la Claudita, ¿cierto, Claudita? Pero después comprendí, dije yo, y a la Claudia misma le dije, pero él es un hombre de Dios, que no puede decir no cuando Dios manda. Y nosotros tenemos que ser hombres de Dios,
que cuando el Señor mande, obedezcamos, hermanos. Obedezcamos su palabra. Y después les quería hablar de otro personaje de la Biblia, Apolos, que predicaba en Efeso. Dice, llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Fíjese bien. Y que comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte. ¿Y qué hicieron? Le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y eso es lo que nos está mandando el Señor en estos tiempos, a exponer más exactamente el camino de Dios, más exactamente que debe hacer el cristiano. Porque mucha gente dice, no, yo soy cristiano. ¿Sí? ¿Creen en Dios? Sí, pues creen en Dios, en la Virgen, en esto, y esto, otro. Y de repente se levanta un niño en la mesa y ¿para dónde vais vos, cabrón? Entonces, ¿será cristiano? O tiene un poquito de luz, ¿no? ¿Cierto? Entonces, aquí también se da el hecho que hay gente que tiene conocimiento de la palabra de Dios, como Apolos, ¿verdad? Que puede ser elocuente, fervoroso, enseñando, pero le falta algo. Le falta lo que cayó en el grupo que estaba con Cornelio. El bautismo de fuego, el bautismo del Espíritu Santo. Él conocía hasta el bautismo de Juan nomás. Pero nosotros tenemos que ir más allá. Tenemos que ser pasados por agua y por fuego. Y por agua es el bautismo, y por fuego es cuando tú recibes el Espíritu Santo de Dios. Hermano amado, entonces no nos podemos quedar en el bautismo de Juan. Tenemos que perseverar para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Gloria a Dios para siempre. Y es que queda tiempo. ¿Sí? ¿Algo queda? Por último voy a hablar Felipe y el etíope. Aquí también aparece un ángel del Señor. Habla Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiende lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Gloria al nombre de Jesús. Ese es nuestro trabajo, hermanos. ¿Cómo voy a entender si nadie me enseña? Dice el pueblo, los que tienen hambre de Dios. El Espíritu le dijo, acércate a ese hombre, porque está leyendo una palabra y no sabe lo que está leyendo. Y dice que el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que le trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, más su generación que él la contará, porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe,
te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Gloria a Dios para siempre. Bendito el Señor. No tenía idea, hermanos, no tenía idea. Pero él estaba buscando en la palabra, estaba buscando luz, estaba buscando luz. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde la escritura, desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Aleluya. Hermanos, tenemos que despertar del letargo. Tenemos que empezar a servir a Dios con todo nuestro corazón. Tenemos que empezar como en el principio. Que no se pierda ese fuego del primer amor. Porque hay mucha necesidad en este mundo. Hay mucha gente que está siendo embaucada por falsos profetas, por hombres que solamente quieren lucrarse con el pueblo. Y nosotros, guardaditos en las casas, no hacemos mayores cosas. Es por eso, hermanos, que el Señor nos insta en esta hora a prepararnos para predicar su verdad. Porque hay mucha gente que está orando a Dios para que envíe personas, para que le expliquen las Escrituras. ¿Quién irá? Dice el Señor. He aquí, envíame a mí. Envíame a mí. Dice que tenemos que estar preparados, hermanos. Porque si vemos el final del discurso de lo que Pablo le explicó a Cornelio, dice que al final él le dice que Jesús ha sido puesto como juez y él nos juzgará, ¿cierto? Jesús es puesto como juez y él nos va a juzgar. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él, que es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces, ese es el llamado que nos hizo Dios, que predicásemos y le demos a entender que el juez va a ser nuestro Señor Jesucristo, va a ser juez de vivos y muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Por su nombre. Porque no hay otro nombre. Ni Pablo, ni Apolos. Dice, Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, más que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso tenemos que darlo a conocer, hermanos. Divulgarlo. No ser en ese aspecto egoísta y nosotros, sino si la lamparita no la ponemos, aquí está la lamparita, ¿ves? Todavía la tengo. Si la ponemos aquí abajo, ¿usted ve alguna luz? Hay que ponerla
en altura, ¿cierto? Porque en altura su luz va a iluminar todo. Tenemos que predicar la palabra, mi hermano. Eso es el mandato de nuestro Señor. Y hasta ahora no lo estamos haciendo bien. Pidámosle perdón a Dios y empecemos a hacer su voluntad. El Señor le bendiga y le guarde. Amén.